Damos la bienvenida al doctor José Astudillo, catedrático universitario, miembro de la Curia Arquidiocesana. Doctor Astudillo, aparentemente volvemos a foja cero con los 10 pedidos del movimiento indígena y movimientos sociales del mes de junio del año anterior. Pero en esta ocasión nuevamente se habla de diálogos de alto nivel entre el gobierno y la Iglesia Católica para tomar medidas preventivas. En ocasión anterior fueron parte de intensos diálogos para levantar un paro nacional que duró por 18 días en Ecuador. ¿Tendrá esa misión la Iglesia Católica nuevamente de salvar la situación en Ecuador cuando se pide, por una parte, la cabeza del presidente de la República y sectores un tanto más moderados le exigen cambios radicales, golpes de timón en la conducción de su gobierno? Te escuchamos, doctor Muchísimas Astudillo. gracias, Gustavo. Muchas gracias. Sí, estamos con problemas ¿Me con corte en su escuchan? señal. Muchísimas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todos los que siguen la señal de Antena Uno, tanto en video como en la radio. Y creo que ha ubicado, Gustavo, de manera acertada el tema de la situación nacional. Esto se debe al incumplimiento que ha hecho el gobierno frente a los diálogos que se establecieron en las mesas de trabajo con los sectores indígenas y los movimientos sociales. En realidad, la oportunidad para poder no hacer que el paro no se dé, sino la oportunidad para cumplir con los sectores indígenas y para cumplir con el país sobre eh, una idea de inversión fuerte en lo que es el sector social, cumplir también con abandono total a los sectores indígenas, a la salud. Recordemos que los sectores indígenas, sino que a través de los sectores indígenas se proponía que el gobierno ponga nuevamente un punto en la atención a la educación, a la salud, recupere el IES, etcétera. Yo creo que en este momento acudir a la iglesia, ¿sí? Es lo menos acertado y coherente por parte del gobierno. El gobierno no tiene que acercarse a la iglesia para solicitarle que le ayude a detener un estallido social. Lo que tiene que hacer para detener el estallido social es cumplir con los 10 puntos que se trataron en las mesas de diálogo. Hay posiciones que han esgrimido en estos últimos días algunos dirigentes indígenas, entre ellos el abogado Rafael Lucero, quien fue dirigente coordinador del bloque de Pachacuti en la asamblea. Lo ha hecho también el día de ayer Yacu Pérez. Ambos coinciden en que no es el momento de paros, que Ecuador requiere trabajar. Yacu Pérez ha sido muy gráfico al señalar: si no trabajamos un día no comemos. El abogado Rafael Lucero, por su parte, ha señalado que tampoco es un momento para un cambio de gobierno, pero los dos dirigentes piden un giro en las políticas, sobre todo en las políticas relacionadas con el ámbito social por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Un giro de 180 grados, dicen los dos dirigentes. ¿Cómo debería configurarse este giro, doctor Astudillo? La pregunta no es si es que debe haber o no debe haber un paro, porque al realizar ese cuestionamiento o al proponer esa pregunta, efectivamente, si se da un estallido social en el Ecuador, se estaría mirando con malos ojos a los sectores sociales y a los sectores indígenas como aquellos que no quieren dejar trabajar en el país. Sí, yo creo que el tema de fondo es el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno.
En este momento estamos viviendo en el Ecuador una situación realmente de emergencia en todos los ámbitos. Hay una emergencia vial no solamente en el sur del país, en lo que compete a nuestra provincia, en la región austral, y ese abandono a las vías tiene que ver también con un abandono al apoyo de la producción. No hay presupuesto para educación, no hay presupuesto para salud. Ustedes han podido observar, leer en los diarios que hay unas colas enormes para hacerse atender en el IES, para que los médicos den una cita muy rápida y no existe la medicina. En realidad, el gobierno está tensando la cuerda a nivel social. El incumplimiento que tiene a través de la atención a los sectores sociales, a la área social en el país, y por otro lado, una priorización para la concesión de minas, una priorización para las privatizaciones. Yo creo que el gobierno está jugando a ensayar unas medidas de los años 90, de mediados de los años 90. Creo que estamos viviendo una situación similar a los años 90, pero el gobierno no lee que la situación social en este momento está mucho más difícil que en los años 90 y el estallido puede ser mucho más grave. Entonces, Cabe recordar temas muy concretos con respecto a esto que se convirtió en algo más de 218 acuerdos, o 218 exactamente los que supuestamente se llegaron tras el paro de junio. Pero analicemos el primero, el principal, el más visible, que fue el argumento para ir a esa larga medida que afectó además muchísimo a todo el país, el paro del mes de junio del 2022. Fue el precio de los combustibles. Allí estaba la principal demanda de la CONAIE, de la FEINE, de FENOCIN, que era el precio de los combustibles, la focalización. El presidente Lasso hizo concesiones previas al diálogo. Hasta febrero del 2023 no se ha establecido un sistema de focalización del subsidio. Ahora los últimos informes que hemos tenido de parte de integrantes del gobierno relacionados con esta área energética ha sido de que quizá en septiembre de este año se ponga en práctica esta focalización. Bien, vale, este punto, por ser el crucial, el más visible, su comentario. Sí, esta falta de focalización de los combustibles ha hecho efectivamente que exista también un encarecimiento de los productos a nivel nacional. Vemos cómo la canasta básica se incrementa y en cambio tenemos por otro lado que el desempleo también sube su nivel. Es decir, tenemos una canasta básica que va cada vez más en incremento y una situación salarial que no se compadece con ese costo de vida. Es decir, no existe pues también en la situación del gobierno una defensa del empleo y una defensa de los salarios, ¿sí? Entonces, esto hace efectivamente que la cuerda se tense aún más y hace, por un lado, una válvula de escape con la migración, pero por otro lado, esa válvula de escape, pues que también es gravísima porque la migración ya no es la misma de los años 90. Nosotros estamos viviendo en este momento una masiva deportación hacia los sectores de los países de América Latina y también podemos ver en el Ecuador, en el sur del Ecuador, cómo hay muchas deportaciones. La pobreza está en crecimiento. Muchos jóvenes no han podido ingresar a la universidad. Entonces, hay que, como usted señala, ese juego con el costo de los combustibles que no ha sido cumplido por el gobierno ecuatoriano y que también no ha cumplido los otros acuerdos, como es, por ejemplo, un apoyo a la agricultura, un apoyo a los sectores también de pequeña empresa, de mediana empresa, sobre todo sectores que tienen que ver con la producción agrícola, sectores rurales, indígenas. Entonces,
Al no existir esto, la cuerda a nivel social va tensándose cada vez más. Doctor Y Astudillo, vivimos en indudablemente usted este hace momento. un seguimiento bastante cercano de esta situación, por un interés personal, por un interés profesional, por un interés vocacional. Eh, no se puede hablar, sin embargo, de situaciones de blanco y negro. Hay discusiones que habrán traído algunos resultados con respecto a esas 218 resoluciones. Hay una versión del gobierno que es la que se dio recientemente en este mes de febrero, cuando que recién lo cerramos, y el Ministerio de Gobierno decía que 48 acuerdos han sido cumplidos. Señalaba también que 153 se hallan en fase de cumplimiento, que 9 tienen retraso y que 6 requieren de articulación con otras instituciones del Estado. Se refería también a 2 que se encuentran en observación. Quizá para tener un análisis más objetivo, no muy general, podríamos señalar también algunos aspectos que, de acuerdo con la versión del Ministerio de Gobierno, sí se han cumplido, o en realidad es que no se ha hecho nada y efectivamente las cosas vuelven a foja cero. Bueno, hay algunos acuerdos que se han cumplido, como fue el tema de las deudas, ¿no es cierto? Algunas deudas que a través del banco se renegociaron. Fundamentalmente, yo creo que los acuerdos tienen que ver con el apoyo en esos sectores. Pero el cumplimiento de esos acuerdos son acuerdos demasiado puntuales frente a una situación nacional muy fuerte a nivel de empobrecimiento en el país. Entonces, yo creo que el cumplimiento de ciertos acuerdos como atención, por ejemplo, en centros educativos o en la salud, en algunas provincias o en algunos sectores, sí, no ayudan para que la población frente a acuerdos tan grandes como, por ejemplo, es el tema de la minería, que no exista minería en las zonas de recarga hídrica o simplemente que se privilegie el agua, ¿sí? ¿Qué se puede hacer en zonas indígenas, por ejemplo? Tomemos el caso para bajar, como usted dice, a casos muy concretos, zonas como Saraguro, en donde puede haber una condonación de ciertas deudas o negociación de pequeñas deudas en sectores agrícolas frente a la concesión minera en Fierro Urco, que hace que la población entera se levante en la defensa del agua. Entonces, son, sí, acuerdos cumplidos en temas menores. También hay que decir que en el tema de la seguridad, por ejemplo, después de las mesas de acuerdo, el gobierno ha implementado un plan efectivamente para frenar el tema de la inseguridad, pero la inseguridad no tiene que ver con el número de policías o de detenciones que se realicen, sino tiene que ver fundamentalmente, repito, con el acceso a oportunidades que la gente pueda tener para disminuir la pobreza. Yo creo que sí, no hay un blanco negro total, pero también hay que decir que el cumplimiento de las promesas o el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de trabajo no se compadecen o no alcanzan frente al incumplimiento total Hay un aspecto en el cual el de gobierno ha los sido muy deficitario, aquellos temas que se hablaron de moratorias o por lo menos reconsideraciones en el sector petrolero, en el sector minero, exigencias de la aprobación previa de los pueblos. que son temas fundamentales. Esos son los temas que realmente dan cuenta de que el gobierno puede dar ese timón que están exigiendo todos. Es decir, lo que dicen algunas voces en las que usted ya en este momento acaba de comentar y muchas voces también, hace algunos días también, personas que trabajan en derechos humanos, como por ejemplo Nelsa Curvelo, retomado el abandono histórico que tienen en este caso los sectores indígenas en su atención y también los sectores populares. Sin embargo, concluyen su análisis diciendo que este no es un momento para el paro. No necesariamente
porque se ponga en blanco y negro también el tema del trabajo. No es que los sectores que están en favor de una protesta social no quieran trabajar frente a los otros que quieran trabajar. Este también me parece que es una es un supuesto que no hay que darle mucha fuerza. No, no es trabajo, no trabajo. Todos quisieran trabajar. Todos quisieran que exista una oportunidad para trabajar, pero el gobierno tensa la cuerda para que los sectores efectivamente a través del paro lo que exijan es trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa situación de incumplimiento de los temas fundamentales como es la concesión de las minas, la falta de atención a los sectores de salud, el tema de los salarios, fundamentalmente, el tema de implementación de fuentes de trabajo, es lo que el gobierno tiene que hacer para tener un timón realmente que posibilite que no exista un estallido social en el país. ¿Cómo ve usted la deriva, el seguimiento que va a tener todos estos anuncios de protestas que se iniciaron ya con una presencia más de carácter político, de grupo político auspiciada por Unidad Popular, del Frente Popular, que se hizo ya en algunas calles, pero a partir del 7 varias organizaciones indígenas han anunciado manifestaciones? El 8 estará la gran convocatoria, si así podemos llamarla, de Leonidas Issa, y posteriormente desde el 14 los sindicatos del país se irán sumando. Yo no veo que en el país exista en este momento una coordinación y una unidad de todos los movimientos como para hacer una paralización total y presionar, pues, según como existen también algunas voces, en la salida del país, en la salida del presidente, perdón. Veo que una de las cosas que se puede configurar también para una salida a esto es lo que ya en la Asamblea se ha aprobado el informe y que este informe aprueba también el tema del juicio político al presidente de la República. Sí, por allí creo que puede haber una salida que dé una válvula de escape para el estallido social. No olvidemos que el estallido social es justamente este pedido de la población para que exista un cambio de 180 grados en el país para que realmente el presidente cumpla con todo aquello que no ha podido desde sus ofrecimientos. Es decir, todos los ofrecimientos que ha hecho han sido incumplidos, que va a haber una seguridad total, que va a haber plazas de trabajo, que va a haber salud, que educación, que se va a eliminar la CENESID, como si eliminando la CENESID fuera a haber también una masiva oferta académica para los jóvenes, pues la oferta académica para los jóvenes tampoco ha existido. Entonces, los ofrecimientos que el presidente de la República hizo en su campaña han sido completamente incumplidos y lo que en este momento se está viendo en el Ecuador es de qué manera hay que salir adelante. Creo yo que el llamado en este momento debe ser ese. ¿Cómo salimos de esta situación tan difícil en la que nos encontramos? De hecho, no creo que la salida sea una paralización total del país y un derrocamiento del presidente. Eso ensayamos ya en la década de los 90, 10 años de vida política del país con 11 presidentes y pudimos ver que cada presidente no resolvía lo que la población tenía delante. Creo que en este momento los sectores sociales, los sectores de los movimientos sociales y de los sectores indígenas, estamos llamados a una gran convocatoria, a unas mesas de diálogo al interno. No solamente con el gobierno. Ya el gobierno tuvo la oportunidad de dialogar con los sectores sociales y ha incumplido también con ese diálogo. Y creo yo que ese ha sido uno de los mayores errores que ha cometido el gobierno Doctor a nivel Astudillo, político. quizá para finalizar un brevísimo comentario
sobre la Asamblea Nacional, el papel que está jugando, que deja también mucho que desear. Sí, yo creo que en la Asamblea Nacional también se están peleando dos grandes poderes, como ha anunciado ya eh, Juan Cubi, ¿no es cierto? Allí vemos que los sectores de Revolución Ciudadana, junto con el Partido Social Cristiano, pues están apoyando una de las propuestas para que exista un juicio político al presidente, frente a otros sectores también que quieren, junto a los sectores bancarios del presidente de la República, mantenerse en el poder. Es decir, hay una lucha de poderes y un abandono total también desde la Asamblea a lo que piensan Sí, los algo que ciudadanos. abruma en realidad es la baja calidad de los políticos, la incompetencia demostrada muy claramente, por ejemplo, en el accionar de esta comisión que acaba de entregar su informe el día de ayer. El tiempo se nos ha agotado, doctor Astudillo. Le agradecemos por su presencia. Muchísimas gracias y saludos a todos quienes siguen la señal de Antena 1. Gracias al doctor José Astudillo, catedrático y miembro de la Curia Arquidiocesana. Son las 8 de la mañana.